Hola, pues hoy quiero hablarte de la Biblia y de por qué la Biblia es el manual de supervivencia. Bueno, después de mi conversión, cuando yo empiezo a leer la Biblia, pues me quedo maravillada, porque antes de mi conversión, bueno, yo no leía nunca la Biblia. Las únicas referencias que tenía de la Biblia eran las lecturas en la misa, la lectura del Evangelio y la homilía del sacerdote. Y lo que me ocurría normalmente es que yo no entendía lo que allí se leía, yo no lo entendía, tampoco entendía los evangelios. Quiero decir que las primeras lecturas a veces son del Antiguo Testamento, que son un poco más complicadas de entender, pero es que a mí me daba igual. Yo no entendía los evangelios. Cuando el sacerdote leía el evangelio, yo no lo comprendía. Y luego cuando el sacerdote en la homilía explicaba el evangelio, pues a mí siempre me parecía pues que el sacerdote estaba equivocado y que estaba explicando una cosa que estaba mal, ¿no? Cuando yo empiezo a leer la Biblia, ocurre una cosa, y es que yo, para empezar, empiezo a entender la Biblia. Cosas que yo había escuchado, que eran conocidas para mí, pero que antes no tenían ningún sentido, empiezan a tener un sentido grandísimo. Y yo empiezo a leer la Biblia por el Génesis. Me la quería leer por orden, ¿no? Pero me di cuenta de que eso era un poco complicado. Entonces luego iba leyendo pues los evangelios. Un sacerdote me recomendó: lee los evangelios y los hechos de los apóstoles. Y entonces empecé a leer los evangelios. Pero luego, en función de la lectura del día, pues a veces también me apetecía leer un poquito más sobre la lectura que tocase. Bueno, y empecé a leer la Biblia de una manera no ordenada, ¿no? Y yo estaba maravillada porque todo en la Biblia, absolutamente todo, me hablaba de lo que estamos viviendo ahora. Porque efectivamente la Biblia habla, pues, de la historia del hombre, de lo que necesita el hombre para sobrevivir en este mundo, sobrevivir con Dios, porque sin Dios no se puede sobrevivir, y lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Los últimos tiempos. Porque todo en la Biblia se refiere primero a la venida de Jesús y luego a la segunda venida de Jesús. Todo hace referencia a eso. Pero a mí lo que me sorprendía es que la Biblia era como un manual de supervivencia. Porque a medida que yo leía la Biblia, lo que yo me encontraba ahí eran consejos de Dios. Los consejos que Dios te da para saber cómo tienes que vivir tu vida aquí, en el mundo, sin caer en todas las trampas que esta vida tiene y para poder llegar finalmente al cielo. Entonces, yo estaba maravillada y yo leía la Biblia y yo le decía a Dios: tú lo has hecho todo y todo está aquí. Tú les has hablado a los profetas, les has advertido sobre lo que teníamos que hacer. Vale, inicialmente se refería al pueblo de Israel, pero eso es aplicable a todo el mundo. Enviaste a tu hijo, pero es que tu hijo nos ha seguido dando consejos, nos ha instruido y nos ha dicho cómo tenemos que luchar contra el maligno, cuáles son las trampas que nos está poniendo, cómo hay que luchar contra ellas. Y luego nos has dado la iglesia, nos has dado los sacramentos, nos lo has dado todo, nos has dejado todas las herramientas, todo lo que es necesario para sobrevivir aquí y llegar luego al cielo. Nos has advertido de todas las trampas. Es que la Biblia es el manual de supervivencia para sobrevivir aquí en el mundo. Solo hay que conocerla para escapar de los peligros, para evitar los riesgos y para sobrevivir. Entonces yo empecé a pensar, ¿no? Porque esto me ocurrió desde muy pronto, desde el principio de mi conversión. Y claro, yo miraba mi vida desde antes de convertirme y me miraba a mí misma y me miraba tal como me verían los demás, las personas que me conocían y que tampoco creen, que llevan una vida como la llevaba yo. Y yo pensaba en ello y yo decía, claro, pues es que si yo les cuento todo esto, efectivamente van a pensar que estoy loca. Porque resulta que lo que importa es una vida
que no se ve. Aquí solo nos preocupamos de lo que se ve, de lo que se toca, pero resulta que lo importante está en una esfera invisible y eso es lo único que importa. Entonces yo empecé a ver la historia del hombre con Dios, y empecé a imaginármela como en una película de Marvel, ¿no? En una película de superhéroes. Digo, esto, si se hiciese una película así, al estilo Marvel, sería un taquillazo. Y a la gente le gustaría, pero la gente no quiere creer. Sería capaz de creérselo en una película. Se sentiría atraída por el guión. Pero en la vida real, esto es real y nadie quiere creer. Pues sí, efectivamente la Biblia es el manual de supervivencia para el hombre, el manual de supervivencia en este mundo. Ahí están recogidas todas las trampas del maligno, ahí están recogidas las enseñanzas sobre lo que hay que hacer, cómo no hay que entrarle al trapo, cómo hay que alejarse de las situaciones de peligro y qué hay que hacer para combatir, cómo hay que guerrear. Todo está recogido en la Biblia. Pues yo pensé mucho sobre cómo hacer una película de Marvel, pero yo no tengo los medios ni la capacidad de hacer una película de Marvel. Pero sí que voy a elaborar un pequeño vídeo, que no va a ser una película de Marvel, donde le quiero contar a la gente, te quiero contar a ti, si tú no lo entiendes, cómo es la realidad que vive el hombre aquí, en el mundo. Cómo es esa vida oculta que muchos no quieren ver, que yo tampoco quería ver antes, pero que es la vida importante. Es la vida que determina qué va a pasar contigo después. Porque igual que nos gusta ver a los superhéroes que tienen poderes y a los que nunca les pasa nada, y nos gusta pensar que nunca van a morir, resulta que nosotros ya somos inmortales. Y nadie habla de eso, nadie habla de la inmortalidad. Yo me acuerdo de la película de los inmortales. Solo puede quedar uno. Bueno, pues nosotros somos inmortales y aquí, a diferencia de en esa película, tú puedes quedar con muchos más. Tú te puedes salvar y otros muchos también. Y la intención de Dios es que nos salvemos todos y por eso nos ha dado la Biblia. Por eso ha inspirado que las personas que han hablado con Dios dejen reflejado por escrito todas esas enseñanzas, toda esa sabiduría, para que podamos superar todas estas pruebas y ser inmortales, pero en esa vida inmortal de gozo, en esa vida inmortal de felicidad, en esa vida inmortal de alegría. Pues yo te invito a que leas la Biblia. No la leas por orden desde el principio. Léela como quieras. Empieza por los evangelios, que es lo más sencillo de entender. Porque quien te habla en los evangelios es Jesús, que se hizo hombre. Es Dios, pero te habla como un hombre, porque Él fue hombre, es hombre. Y te resultará más fácil de entender. Y también te invito a que veas esa peli, por llamarle de alguna manera, que voy a preparar para explicarte cuál es la verdadera vida del hombre en este mundo, aunque sea invisible a nuestros sentidos y a nuestros ojos del cuerpo. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir.